Nuestra esperanza está en Jesús. En vida y muerte, nuestra esperanza está en Jesús. Gloria al Señor por esa verdad. Hermanos, antes de entrar en la predicación, les anunciamos también a los padres que los niños que van a salir no estarán en este edificio, van a ir al otro edificio durante la predicación para la preparación que están haciendo para el 20 de diciembre, así es que le avisamos de antemano para que no se sorprenda si los muchachos, los niños, los hijos suyos no están en este edificio, van a estar en el otro edificio con las maestras, los hermanos responsables. La semana pasada estuvimos comenzando una serie de sermones para hablar de las finanzas, de los bienes materiales. Estuvimos viendo en Primera de Crónicas que todo le pertenece a Dios, que no hay nada que nos pertenece a nosotros. Estuvimos viendo en el libro de Crónicas de que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Todo lo que hemos recibido lo recibimos para volver a dar nosotros mismos, y que cuando damos debe de hacer de un corazón recto y sincero delante del Señor. En esta ocasión seguiremos hablando de este tema y vamos a ir al Evangelio de Lucas. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículo 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 12 y versículo 13. Gloria al Señor. Leemos Lucas, capítulo 12 y versículo 13, y nos dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos por la alabanza, gracias te damos porque podemos cantar, y gracias te damos porque estás en medio de nosotros a través de tu palabra. Gracias porque la hemos leído. Gracias, Señor, porque entendemos que es tu voz la que hemos escuchado al leer tu palabra. Y pedimos, Señor, que esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra que no regresa a ti vacía, esta palabra que es poderosa para transformar vidas, pueda transformar nuestras vidas en esta mañana. Que esta palabra nos haga reflexionar en nuestros corazones cómo estamos viviendo delante de ti en cuanto a nuestros bienes materiales. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos, Señor, a captar, ayúdanos, Señor, a que esta palabra llegue a nuestro corazón y pueda romper esa tierra dura que puede haber en el corazón,
para que tu semilla pueda ser sembrada y pueda dar fruto que produzca mucho en nuestras vidas. Habla a tu pueblo por medio de tu siervo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Todos sabemos que estamos en tiempos festivos. Todos sabemos que en nuestro país estamos en tiempos de celebración. Acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias. Compartimos entre familiares, entre amigos. Este mes sigue la Navidad, sigue la Nochebuena, sigue el Año Nuevo. Nos reunimos, compartimos tiempos alegres, compartimos comida deliciosa. Y en todo esto también comienza un tiempo de compras. De comprar muchas cosas, de comprar e ir a la tienda, ordenar por la internet muchas cosas. El viernes, cuando regresaba para Houston en el 290, por el 290 y el 99 hay unas outlet malls, y estaba lleno, eran como las 3 de la tarde, estaba lleno el estacionamiento. Y había una línea de carros a la orilla de la calle esperando entrar, porque es un tiempo de compras. Es un tiempo donde se compran cosas que no necesitamos. Es un tiempo donde se compran cosas a crédito porque no tenemos el dinero para comprarlo, pero tenemos que comprar. Es un tiempo donde a veces la presión de la temporada nos hace sentir obligados a comprar para otros. Ese es el tiempo en que vivimos. Y la raíz de mucho de esto, no de todo de esto, la raíz de mucho de esto es la avaricia y la codicia que existe en el corazón humano. Es la avaricia y la codicia que existe en el corazón del ser humano. Vamos a ver lo que esto significa en el transcurso de la predicación, pero cuando hablamos de avaricia y de la codicia, hablamos de aquel anhelo de tener más, y de tener más, y de tener más, y nunca las cosas son suficientes, sino que queremos más, y queremos más, y queremos más. El anhelo de tenerlo más grande, el anhelo de tenerlo más nuevo, el anhelo de proyectar éxito para que otros vean lo que tenemos y vean, oh, esta persona sí es exitosa. El anhelo de tener más y más y más es la codicia o la avaricia. Es algo que existe en el corazón de todo ser humano. Es algo que estaba diciendo un pastor, que cuando él da consejería, llegan las personas diciendo, yo tengo problema con el enojo, con la ira, con mentir, con esto, pero dice, nadie llega diciendo, yo tengo un problema de querer más cosas. Es un problema que hay en el corazón de todo ser humano, pero no lo vemos, no lo reconocemos. Y este pasaje que hemos leído, Jesús nos advierte en contra de la codicia, nos advierte en contra de la avaricia. Y vemos en Lucas capítulo 12 y versículo 13, vemos primero el engaño de la avaricia y la codicia. Vemos segundo el resultado de la avaricia y la codicia. Y tercero, vemos el antídoto o la medicina a la avaricia o la codicia. Notamos primero el engaño de la avaricia. Jesús estaba enseñando. Y mientras Jesús enseñaba, lo rodeó una gran multitud. En el versículo 1 del capítulo 12 nos dice que se juntó por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban porque querían escuchar la enseñanza de Jesús. Rodeado de mucha gente, enseñándoles acerca de las cosas que Dios había mandado. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12, Jesús les advierte y les dice que se guarden de la hipocresía de los fariseos. Jesús les decía que no hay que temer a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada.
Jesús les dice, no, deben de temer a aquel que después de quitarnos la vida, tiene poder para echarla al infierno. A Él deben de temer, les dice. Les habla acerca de la fidelidad que debemos de tener hacia el Señor, de confesarlo delante de los hombres, porque el que no le confiesa a Él delante de los hombres, Jesús no le confesará a esa persona delante de Dios. Jesús enseñando, Jesús enseñando, Jesús enseñando. Y en medio de la enseñanza que Jesús estaba haciendo, surge una pregunta, una petición. Hay alguien en la multitud que le grita algo al Señor Jesús. Hay un hombre en la multitud que le pide a Jesús que no es una petición, es como que le estaba mandando, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Que parta conmigo la herencia. Lo vemos en el versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Se supone que su hermano estaba allí y no se nos da los detalles de este hombre, de su hermano, de la heredad. Pero en la tradición judía, el hermano mayor recibía la mitad de la heredad y en ocasiones lo recibía todo para distribuirla después. Pero ¿por qué le pide al Señor Jesús que le diga a su hermano que comparta la herencia con él? No era fuera de lo normal, porque a veces a los rabinos, a los maestros de esa época, se les pedía que pueda arbitrar o que pueda ser un juez entre contiendas familiares. Pero ¿será que a este hombre le pertenecía cierta parte de la herencia y no se la querían dar? ¿Será que a este hombre no le pertenecía nada, pero la quería? Quizás pensaba que Jesús tenía la autoridad de arbitrar o de juzgar entre ellos. Pero notamos que el hombre no le dice, maestro, ¿le puedes decir a mi hermano? No le hace una petición, le da un mandamiento. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es interesante que esta persona estaba escuchando a Jesús enseñar, el maestro de maestros, y en lo que él estaba pensando era la herencia. Era lo material, era lo terrenal. Escuchando al Hijo de Dios enseñando, no ha habido otro maestro mejor, más excelente, más captivador que el Señor Jesucristo. Y este Jesús enseñándoles a ellos, y este hombre pensando en la heredad, pensando en lo material, pensando en lo terrenal. Una marca, estimados hermanos, que hay avaricia y codicia en nuestros corazones es no escuchar a Dios por estar pensando en lo terrenal. No escuchar a Dios por estar pensando en lo terrenal. Lo espiritual no es importante. Lo espiritual no es prioridad. Lo material es más importante. Lo material consume nuestros pensamientos. ¿No le ha pasado a usted que está en la iglesia? Están predicando y su mente está pensando en otra cosa. Piensa en los frijoles que dejó en la cocina. Piensa en la orden de comida que le dieron y cómo le va a hacer. Piensa en el trabajo que tiene, piensa en la inversión, piensa en diferentes cosas cuando la palabra del Señor se está predicando. Un escritor dijo lo siguiente: ¿cuántos oyentes del Evangelio son exactamente como este hombre? ¿Cuántos hacen planes continuamente acerca de las cosas temporales, aún bajo el sonido mismo de las cosas eternas? El corazón natural del hombre siempre es igual. Ni siquiera la predicación de Cristo captó la atención de todos sus oyentes. El ministro de Cristo en el presente nunca debe sorprenderse de ver mundanalidad y falta de atención en medio de su congregación. El siervo no debe esperar que sus sermones sean más valorados que los de su maestro. El maestro de maestros enseñando y este hombre pensando en su herencia. Este hombre pensando en lo material.
Y Jesús no lo ignora. Jesús le responde y Jesús le dice hombre. No le dice siervo, no le dice hijo mío, no le dice hombre. Una palabra que expresa distancia, una palabra que es como decir Señor. Oiga, Señor. No sabe que lo conoce, con respeto le habló, pero no había una comunión entre ellos. Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Por qué le da esta respuesta a Jesús? ¿Por qué me preguntas a mí? Le dice Jesús. ¿Quién me ha puesto a mí como partidor o juez de estos asuntos de disputas entre familiares? ¿Quién me dio esta autoridad de partir entre ustedes este pleito? Ahora, no malentienda, Jesús tiene toda autoridad. Toda autoridad es del Señor. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Pero debemos entender el contexto donde lo está diciendo Jesús. Jesús no vino a repartir herencias. Jesús no vino a resolver conflictos sociales y civiles y entre familiares. Es más adelante en este capítulo, Jesús dijo, no, yo vengo a causar división. Porque padre se pondrá en contra de su hijo, hijo con su padre, etcétera, etcétera. Porque Jesús causa divisiones. Entonces yo no vengo a partir herencias. Jesús vino a dar vida eterna. No vino a repartir tesoros temporales. Y como Jesús no se preocupaba de esas cosas temporales, Jesús no le contesta la pregunta, Jesús no le cumple su pedido, pero lo que sí Jesús podía hacer, que nadie más podía hacer, es que Él podía ver el corazón de las personas. Y como Jesús no se preocupa por lo temporal de este hombre, prosigue a revelar la avaricia y la codicia que había en el corazón de este hombre que le hacía esta pregunta a Jesús. Que este hombre tenía un problema del corazón. Que él quería que se reparta la herencia y Jesús le dice, yo no vengo a repartir herencias, yo vengo a salvar el corazón del ser humano. Y comienza a darles una enseñanza porque puede ver que en este hombre hay avaricia. Hay codicia en su corazón y Jesús prosigue a dar una advertencia. Por eso hemos hablado del engaño de la avaricia. Comienza a dar una advertencia en el versículo 15. No a este hombre, sino a todos les dice y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Mirad y guardaos de toda avaricia. Mirad habla de observar, habla de prestar atención, habla de tener los ojos atentos a algo. Guardaos habla de velar, habla de vigilar atentamente, habla de constante vigilancia. Otra versión dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Toda forma de avaricia. Estad atentos. Estad poniendo atención. Observen sus corazones detenidamente, cuidadosamente, porque la avaricia y la codicia es perniciosa, es peligrosa, y a veces no se da cuenta uno que tiene avaricia y codicia en el corazón y lo está haciendo. Y Jesús advierte, cuídense, guarden, vigilen, estén atentos de toda forma de avaricia, porque la avaricia tiene muchas formas. Entonces, ¿qué es la avaricia? O la codicia. ¿Qué es la avaricia o la codicia? Es el deseo excesivo de poseer lo que no tenemos. Es un anhelo, un deseo de tener más y de tener más y de tener más. Y nunca es suficiente, sino que siempre queremos tener más. Un escritor dice, cualquiera que sea la naturaleza de un deseo, cuando perdemos el control y pensamos que no podemos ser felices sin esa satisfacción, nos hemos infectado de nuevo con el pecado de la codicia. Si usted piensa, necesito tener aquello, o si no, no estoy feliz.
Si usted necesita tener más, la palabra del Señor dice, con sustento y abrigo, con eso estar contentos. Lo que dice, hablaremos de eso la próxima semana, para que regrese. Pero a veces no nos contentamos con lo necesario, sino que queremos más. Y obtenemos más y queremos más. Y obtenemos más y queremos más. La avaricia, la codicia, es un deseo excesivo de tener más. Es una sed de tener más y más y más. Y es una sed que nunca se sacia teniendo las cosas. Hacen la comparación de tomar agua salada. Se dice que si toma agua salada, lo que le produce es más sed. Y si vuelve a tomar agua salada, lo que le da es más sed. Y nunca se puede saciar, nunca puede saciar su sed si está tomando agua salada. Nunca puede saciar el deseo de tener más con tener cosas, porque cuando tiene cosas va a querer más. Y va a querer más. Y va a querer más. La codicia y la avaricia es el deseo de poseer muchas cosas. La avaricia y la codicia es el deseo de tener lo que otros tienen. Es el deseo que ocupa nuestros pensamientos. Es el deseo que ocupa nuestro esfuerzo. Esa es la codicia y la avaricia. Es tan peligroso que Dios los tiene que poner como uno de los 10 mandamientos. Al igual que no cometerás adulterio, al igual que no matarás, al igual que no mentirás, Él dice, no codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, el siervo de tu... No codiciarás, es uno de los 10 mandamientos, no codiciarás. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 10 dice, el que ama el dinero, no se saciará de dinero. Y el que ama mucho tener, no sacará fruto. Ahora, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta el dinero? Gracias, seamos sinceros. ¿A quién no le gusta el dinero? Y lo que la palabra del Señor me dice es, el que ama el dinero, nunca se va a saciar con tener dinero. En Efesios capítulo 5, en el versículo 3, el apóstol Pablo dice que la avaricia ni se debe mencionar entre los santos. En Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. No pongan la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas celestiales. Y luego, después de decir eso, en el versículo 5 dice, también dejad estas cosas. Y en eso que lista dice, la avaricia. Haced pues morir lo terrenal en nosotros. La avaricia es terrenal, no son las cosas de arriba. Cuidaos de toda forma de avaricia. La avaricia, estimados hermanos, la codicia nos lleva a ser negligentes con la familia. Porque cuántos hombres y aún mujeres en el tiempo de hoy, por el afán de tener más, descuidan a sus familias. La avaricia nos lleva a pleitos y desacuerdos. La avaricia y la codicia nos lleva a ser consumidos por lo terrenal. La avaricia, la codicia nos lleva a no estar satisfechos con lo que Dios nos da. La avaricia y la codicia nos lleva a ser negligentes con nuestra responsabilidad en la iglesia local. Nos lleva a estancar y aún ahogar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Recuerda la palabra del sembrador? ¿Recuerda la semilla que cayó entre espinos? Que no dio fruto. ¿Y por qué no dio fruto? Porque el engaño, los afanes de la vida y el engaño de las riquezas hizo que la palabra no dé fruto en esa persona. La codicia y la avaricia nos lleva a olvidar a Dios. Miren y guárdense, cuídense de toda avaricia, de toda forma de avaricia. ¿Por qué? Él nos da la respuesta. Porque la vida del hombre no consiste
en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué no nos debemos guardar de toda clase de avaricia y de codicia? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee? Otra traducción lo dice de esta manera: la vida no se mide por cuánto tienen. La vida no se mide por cuánto tienen. Y cuando habla de la vida, está hablando de esa vida verdadera. La verdadera vida de ser un ser humano no se obtiene, no se alcanza, no se llega al tener muchas cosas. El Señor Jesucristo dijo: el enemigo viene para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante no se obtiene con cosas. Esa vida del hombre que tiene significado, que tiene propósito, que tiene satisfacción, que sacia el alma, no se obtiene con obtener muchas cosas. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La abundancia de los bienes habla de tener más de lo suficiente. Y la mayoría de nosotros tenemos más de lo suficiente. Quizás no somos ricos comparados a otros, pero tenemos más de lo suficiente. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero notemos algo, y debemos aclarar algo. Jesús no está diciendo que es malo tener bienes materiales. Jesús no está diciendo que es malo ser rico. Jesús no está diciendo que es malo tener abundancia en esta vida. No es eso que está diciendo Jesús. Porque algunos dicen que es malo ser rico. No es eso que dice Jesús. Lo que dice Jesús es que si usted piensa que el tener muchas cosas es lo que va a traer vida abundante a su vida, está equivocado. La vida abundante no se obtiene con tener más cosas. Si pensamos que la verdadera vida es tener cosas, estamos equivocados. Es una manera de pensar, es una actitud que tenemos. Entonces, si la vida del hombre no consiste en la abundancia de cosas que tenemos, ¿en qué consiste la vida del hombre? Porque Jesús en este pasaje simplemente nos dice, no consiste en esto. Entonces, guárdense de la codicia y la avaricia, de tener cosas, porque la vida abundante no se obtiene teniendo estas cosas. Entonces, ¿en qué consiste la vida del hombre? La vida del hombre, en esencia, consiste en conocer a Dios, en servir a Dios y en servir a otros. Esa es la vida abundante. Conocer a Dios, servir a Dios y servir a otros. Entonces, el engaño de la avaricia es pensar que su vida es importante porque tiene cosas, que va a alcanzar la felicidad porque tienes cosas, que si solamente me pagaran más, que si solamente tuviera más, que si solamente tuviera una herencia más grande, que si solamente más y más y más. Y si ese es nuestro pensamiento, no nos estamos guardando de toda forma de avaricia, porque la vida abundante del ser humano no se obtiene con tener muchas cosas. Se obtiene con conocer a Dios, y se obtiene con servir a Dios, y se obtiene con servir a otros. Note lo que sigue diciendo, que ahora Jesús nos da el resultado de la avaricia o la codicia. Y Jesús les presenta una parábola. Una parábola es una enseñanza del día práctico, del día a día, que da una enseñanza espiritual. Y en el versículo 16 también Jesús les refirió una parábola diciendo, note lo que dice aquí: la heredad de un hombre rico había producido mucho. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Ahora, notamos que la pregunta del hombre fue: Señor, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Y ahora Jesús les da una parábola hablando de un hombre rico que tenía una herencia, y esta herencia le había producido mucho fruto. Notamos algunas cosas de la parábola. Primero,
Este hombre ya era rico. Piensa eso. Este hombre ya era rico. No era la abundancia de eso fruto de la herencia que lo hizo rico. Un hombre rico tenía una herencia y en ese año particular esa herencia le dio mucho fruto. Lo otro que debemos notar es que no se nos dice que este hombre recibió estos frutos de una manera ilícita, que hizo algo ilegal, que hizo trampa, que le robó a alguien. No, todo estaba bien. Y el caso es que especialmente cuando son cultivos y cuando es fruto, ¿qué tanto tiene que ver el ser humano en eso? Porque el ser humano puede hacer todo el trabajo, pero si no llueve, ¿y quién manda la lluvia? Dios. Este hombre tenía una herencia, tenía una propiedad y era rico, y en este año en particular le había dado tanto fruto, que había producido tanto que tenía mucho de fruto, que él tenía que hacer algo con lo que había ganado. Fue un buen año, fue un año de buena cosecha. No es diferente si usted tiene un negocio y hace las cosas bien y le va bien en un año. Contar con eso nada ilegal, ilícito, malo, pecaminoso, no hay problema, no hay ningún problema. Pero luego entramos en el problema. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Piensen eso. Algunos dirían, él tiene un buen problema. Tiene tanta ganancia que ahora él se pone a pensar, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo lo que tengo? Porque él, como veremos en la historia, él ya tenía graneros. Él ya tenía lugares donde guardaba sus frutos y los tenía llenos. Ya estaban llenos. ¿Qué hago? ¿Qué hago por tanto fruto que tengo? ¿Qué hago? Porque no tengo dónde ponerlos. ¿Qué hago? Porque no tengo dónde guardarlos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y su pensamiento era, ¿qué hago? Y pensaba, y pensaba, y pensaba, y luego llegó a una solución. Lo vemos en el versículo 18. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. De tanto planear, de tanto pensar, él dijo, ok, ya sé qué voy a hacer. Estos que tengo los voy a destruir y los voy a hacer más grandes. No simplemente hizo otros. No simplemente remodeló los que tenías para agregarle más. No, los iba a destruir por completo, que es más costo y más tiempo, más esfuerzo. Lo que tenía, los graneros que tenía, eran suficiente para que él sea rico. Y tenía abundancia aún mucho más. Y él dijo, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, más grandes. Y allí, en ese lugar, guardaré todos mis frutos y mis bienes. Voy a guardar ahí todo lo que tengo. Todos los frutos, toda la cosecha, pero también todos los bienes que él tenía. Y al concluir la construcción de sus graneros más grande, él va a hablar consigo mismo. Y dice en el versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Dios lo bendijo, le dio una gran cosecha. Y la solución para el problema de esa gran cosecha era derribar todo lo que tenía y hacerlo más grande y poner todo lo que tenía en ese lugar, todos sus graneros, pero su fruto y todos sus bienes. Y ahora dice, cuando termine todo eso, le voy a decir a mi alma, me voy a hablar yo mismo y le voy a decir a mi alma, alma, muchas cosas tienes, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Qué va a hacer? Repósate, relájate, retírate,
es otra palabra así, retírate, come, bebe, regocíjate, diviértete, deleítate, porque tienes muchas cosas para disfrutar muchos años. Wow. ¿Quisiera ser ese hombre usted? ¿Quisiera tener ese problema usted? De que el banco donde tiene su dinero le está diciendo ya no cabe más. Tienes que ir a otro banco. ¿Quiere tener ese problema usted? ¿Quiere tener ese problema que le han pedido pedidos de comida para las hermanas que tienen los restaurantes, por así decirlo, que le piden comida y ya no sabe qué hacer con tanta comida que le están pidiendo? O los que trabajan en la construcción, o los que invierten en bienes y raíces, o lo que sea, el Bitcoin, lo que sea. Quiere tener ese problema que tiene tanto que no sabe qué hacer. Y ahora puede decir, tengo toda la vida para gozar de todo esto. Tengo toda la vida para comer y beber y deleitarme y divertirme y disfrutarme y retirarme y reposar. Pero es aquí donde comenzamos a ver el engaño y el resultado de la codicia y la avaricia. Porque comenzamos a ver la soberbia, es una parábola, pero comenzamos a ver la soberbia de este hombre. La soberbia por presumir que tiene muchos años de vida. Por presumir que él controla sus días. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Presume como que él controla su vida. Presume como que su vida, él determina cuándo va a morir o cuántos años va a vivir. Un escritor dice, habla con falsa seguridad. Esto haré sin tener en cuenta lo que leemos en Santiago 4, lo leeremos más tarde. Expresiones como estas son insensatas porque nuestros días están en manos de Dios, no en las nuestras, y no sabemos ni siquiera si veremos el día de mañana. No sabemos. Mucho tienes para gozar muchos años. La soberbia, la arrogancia, la presunción de este hombre que pensaba que tenía muchos años. Segundo, vemos la avaricia. La avaricia. Muchos bienes tienes guardados, pero quiero que notemos algo, hermanos. Notamos en esta expresión de este hombre, ¿cuántas veces dice él, mis? Note lo que dice desde el versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, él mismo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Mis frutos, mis bienes, mis graneros, mi heredad, mis. Todo era de él. Recordamos lo que dijimos la semana pasada. ¿Todo es de quién? Es de Dios. Todo es de Dios. Pero este hombre, todo era de él. Y no solamente que todo era de él había hecho planes para él. Él no había hecho planes de compartir. Él no había hecho planes de dar a los pobres. Él no había hecho planes, no se nos dice aquí, pero vamos a asumir, él no había hecho planes que su familia goce de esto, que sus hijos goce de eso, que su esposa disfrute. No, solo él. Yo me voy a decir a mí mismo, no voy a compartir con nadie, todo es mío. Además, ¿quién le mandó la lluvia para que sus frutos crezcan? Dios. ¿Le dio gracias a Dios? ¿Reconoció que todo lo que tenía venía de Dios? ¿Buscó el reino de Dios? Entonces se olvida del ser humano, se olvida de los demás y se olvida de Dios. Dice un escritor, el problema de este hombre en la historia es que se olvidó de tres cosas. Se olvidó de Dios, se olvidó de otros y se olvidó de su propia mortandad.
No buscó el reino de Dios. Ahí, en ese capítulo 12, en el versículo 31, nos dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pero este hombre no reconoció a Dios, no le dio las gracias a Dios, no reconoció que las cosas vienen de Dios, no buscó el reino de Dios, no buscó compartir con otros. Todo era de él, todo era para él, todo era para que él disfrute, para que él tenga posesión de todas estas cosas. Todo era de él. Y tener más, y tener más, y tener más. Vemos el hedonismo. La palabra hedonismo habla del hecho de buscar el placer, buscar el deleite, buscar el disfrutar. Repósate, retírate, deja de trabajar. Y es un problema porque Dios no nos creó para no hacer nada. Hay un momento de reposar, pero Dios nos creó para trabajar. Dios nos creó para producir. Dios nos creó para ser diligentes. Come, bebe, regocíjate, diviértete. Entonces vemos el fin de lo que resulta en la persona. El ser codicioso, el ser avaricioso es no compartir, no reconocer a Dios, es buscar más, es solo pensar. Note que en la historia también se nos dice que él pensaba y pensaba y pensaba. Y cuando hablamos de guardarnos de toda forma de avaricia, guardarnos de solo pensar en lo material. No es que no podemos pensar en lo material, vivimos en un mundo material. Todos aquí de alguna manera trabajamos, o sea en el hogar como amas de casas, o sea en diferentes, todos trabajamos, pero no es que es prohibido pensar en los deberes y responsabilidades de esta vida, pero que nuestro pensamiento sea consumido solamente con pensar en lo material. Ese es el problema. Este hombre, en la parábola, solo pensaba en lo suyo, en lo material. En ningún momento reconoció a Dios, ni le dio gracias a Dios, y en ningún momento pensó compartir con otros. En ningún momento. En el versículo 20, en la parábola, Dios le habla. Pero Dios le dijo: necio, necio. Quizás a la vista, a la perspectiva del mundo, era un hombre exitoso. Quizás era un hombre con mucha inteligencia, con mucha capacidad de aumentar sus ingresos o aumentar sus bienes materiales. Quizás podía ser elogiado, se le buscara el consejo para ver qué dice él de incrementar el negocio, pero delante de Dios, que ve todas las cosas, él le dice que es un necio. Necio. Y cuando la Biblia habla de necio, habla de la persona que rechaza los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios y el conocimiento que Dios da como un base de la vida. Otro escritor dice, era necio porque parecía pensar que no tenía ninguna necesidad de Dios, que él mismo tenía el control de su vida, alma y cuerpo, que era señor de su propio destino y capitán de su alma. Necio, necio. En este mundo hay muchas personas importantes, elocuentes, exitosas, de mucho dinero, que caen en la misma categoría de este hombre, que delante de Dios son necios. Delante de Dios son necios. Y usted y yo no tenemos que ser ricos para ser como este hombre, necios también. Porque podemos caer en la necedad de esta vida, en la necedad de este mundo, sin ser ricos. Y podemos estar delante de Dios y Dios decirnos, necio. Necia, sin ofender a nadie. Necio. Necia. ¿Por qué? Note lo que pasa aquí. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Note la necedad de este hombre. Alma. La alma,
con la que él estaba hablando, diré a mi alma, yo voy a hablar con mi alma y le voy a decir a mi alma, alma, goza, reposa, diviértete porque tiene muchas cosas guardadas para muchos años. Esa alma a la que él hablaba, Dios se la venía a pedir. Dios le venía a pedir esa alma. Y este hombre, planeando para muchos años, planeando para mucho tiempo, pensaba que tenía muchos años, sin darse cuenta que no vería el próximo día. No me malentienda. No estamos diciendo que no es importante planear para el futuro. La Biblia habla de planear, de tener ahorros y cosas así. Ese no es el punto. El punto es este. El punto es pensar de que solamente porque usted planea para 20 años, las cosas van a suceder como usted piensa. Solamente porque este hombre tenía tantas cosas guardadas, un sinnúmero de abundancia de cosas, y en la arrogancia y en la soberbia él pensaba, tengo muchos años y los voy a disfrutar. Necio. Necio. Porque todo ese afán y todas esas cosas, esta noche vienen por ti. Esta noche vienen a pedir tu alma. Esta noche vienen por ti y ya no estarás en esta vida, necio. Y la necedad se multiplica, además de planear todo eso y además de tener toda esa abundancia. Dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Recuerden guárdense de toda clase de codicia, de toda forma de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y la persona que cree que la vida consiste en tener más y más cosas es necio como este hombre. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? De lo que te has afanado, de lo que te has preocupado, de lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? Va a ser de otro. Y hermanos, esta es una lección para todos, que la Biblia nos recuerda. Nada trajimos a este mundo, nada nos vamos a llevar de este mundo. Leí una historia, no es verdad, es ficticia, pero se dice que hay una historia ficticia de un individuo que le dijo a su familia que su último deseo era que cuando él muriera lo sepultaran con todas sus posesiones. Su último deseo. Así que, cuando este hombre murió, alguien le preguntó a su esposa, ¿cómo hizo para honrar ese deseo de su esposo? Porque el deseo de su esposo era que sepúlteme con todo lo que tengo. Y le preguntaban a la esposa, ¿cómo hiciste para honrar ese último deseo de tu esposo? Ella respondió, le hice un cheque por el valor de todo el dinero que él poseía y todo su patrimonio, y se lo puse en el ataúd para que lo cobre. Nada trajimos a este mundo, nada nos vamos a llevar. Y esta mujer le hizo un cheque a su marido, cumplió su deseo para que se lleve todo lo que tenía a la tumba. Note lo que dice Salmos. No era verdad esa historia, será. De que sepa, no es verdad. Note lo que dice Salmo 39. Salmos 39, versículo 4. Psalms 39. Salmos 39, versículo 4. Salmos 39, 4 nos dice lo siguiente. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. ¿Sabe usted que usted es bien frágil? Somos como la hierba que se marchita, pasa. Versículo 5. He aquí,
Diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, versículo 6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Necio, tanto que te has afanado, le dice, y lo que te vas a dejar, ¿a quién le va a quedar? Nota lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés está después de Proverbios, antes de Cantar, antes de Isaías. Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés 2:18 nos dice, Eclesiastés 2:18, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y, versículo 19, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Es vanidad. ¿A quién le va a quedar? Todo su afán, todo su trabajo, no significa que no debe trabajar. Pero si el fin de su vida es amontonar cosas y tener más, ha perdido lo que Dios dice en su palabra. Y está viviendo como necio. Porque el necio se enfoca en todas estas cosas. Y no sabe si va a vivir para disfrutarlas. Y no sabe si cuando se vaya va a quedar a alguien más para que las pueda usar. No se sabe nada de eso. Entonces, el engaño de la avaricia y la codicia. El resultado es que vamos a morir y nada nos vamos a llevar de este lugar. Nada. Le podemos hacer un cheque de lo que usted tiene, se lo ponemos en el ataúd, pero nada nos vamos a llevar de este lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cuál es la medicina o el antídoto a la avaricia y a la codicia? Volvamos al pasaje de Lucas. Lo que has provisto, ¿de quién será? Y el último versículo, versículo 21. Así, después de decir la parábola, ahora llega al punto de la parábola. Así, Lucas 12, 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El necio de la parábola, así es. Todo el que hace para sí tesoro. Todo el que hace para sí tesoro. Toda la vanidad, toda la avaricia, todo el egoísmo, todo el egocentrismo, que todo es para él, que todo es para su placer, que todo es para su deleite. Así es el que hace para sí tesoro. No, un escritor dice lo siguiente: este es el carácter de aquel que no da nada para la gloria de Dios. Ni dinero, ni afecto, ni pensamientos, ni tiempo, ni interés. Hay miles con este carácter. Son ricos para cualquier cosa menos para dar a Dios. Tienen mucho que pueden dar al mundo, pero nada que dar a Dios. Les pides que ayuden en un proyecto mundano y son capaces de encontrar dinero, tiempo y atención. Les pides que hagan algo para Dios y no tienen dinero ni tiempo. Así es todo aquel que hace para sí tesoro. Debemos ser claros, nuevamente, no está condenando a los que tienen tesoro. No está condenando eso. Si usted tiene tesoro, gloria a Dios, Dios se lo ha dado, porque todo viene de Dios. El problema, aquí dice claramente, el que hace para sí es mío, yo me lo gané, yo trabajé, yo fui el que tuve la idea, yo fui el que tuve la estrategia, es mío. El problema es el que hace para sí tesoro. Y no solamente para sí tesoro, sino el contrario. El necio es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
no es rico para con Dios. ¿Qué significa eso? Es interesante esta expresión, porque la Biblia ya hemos dicho que Dios es dueño de todo. Dios ya es rico, por así decirlo. Entonces, ¿cómo podemos ser ricos para alguien que es dueño de todo? ¿A qué se está refiriendo Jesús ahí cuando dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con todos? Otra versión dice, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Es un necio. Hay un refrán, ¿verdad? Si no tengo nada, pero tengo a Dios, lo tengo todo. Y un escritor dijo la siguiente expresión que la tengo que citar. ¿Cuándo se puede decir de un hombre que es rico hacia Dios? Nunca hasta que es rico en gracia, rico en fe y rico en buenas obras. Nunca hasta que haya acudido a Jesucristo y comprado de Él oro refinado en fuego. Nunca hasta que tenga una casa no hecha con manos eterna en los cielos. Nunca hasta que tenga su nombre inscrito en el libro de la vida y sea heredero de Dios y coheredero con Cristo. Este hombre sí es verdaderamente rico. Su tesoro es incorruptible. Su banco nunca quiebra. Su herencia no se evapora. El hombre no puede quitársela. La muerte no se la arrebata de las manos. Todas las cosas son ya suyas. La vida, la muerte, lo presente y lo porvenir. Y lo mejor de todo es que lo que tiene ahora no es nada comparado con lo que tendrá después. Comenzamos ahí, que el hombre que es verdaderamente rico es que conoce a Dios y sirve a Dios. Esa es la verdadera vida. Esa es la verdadera vida. Y si una persona no conoce a Dios y no le sirve a Dios, es necio. Porque vive esta vida buscando acaparar cosas, es necedad. Elon Musk, ¿uno sabe quién es Elon Musk? Es el hombre quizás más rico del mundo, que ha tenido tanto éxito con Tesla y con espacial y todo eso, ¿verdad? Pero si no se arrepiente, es necio. No importa que tantas abundancia tenga, es necio. Y solamente tendremos vida abundante si conocemos al Señor. Porque Dios va a venir a pedir su alma. Sea hoy, sea mañana, sea la otra semana. Dios viene por su alma. Y lo que usted tiene no se lo puede llevar. No se lo puede llevar. Los que están en Cristo no se preocupan. No se preocupan. Porque estar ausentes en el cuerpo es estar presentes a Cristo. Estamos con Él y estaremos con Él para siempre. Y el deleite de nosotros es Dios, es Cristo. Él es nuestro tesoro. Es la abundancia más grande que podemos tener. Y si no tenemos eso, todo lo demás es necedad. Todo lo demás es necedad. Y vivimos como necios cuando apreciamos otras cosas más que a Dios. Es más, Colosenses habla que la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría porque confía en esas cosas en vez de confiar en Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué significa ser rico para con Dios? Significa, primero, que entregamos nuestras vidas al Señor. Segundo, que todo lo que tenemos, obviamente le pertenece a Dios y lo ponemos al uso de los propósitos de Dios. El ser rico para con Dios es que damos a sus propósitos. Damos a las cosas que son de Dios. Damos a las cosas que agradan a Dios. Y cuando hablamos de dar, no es solamente dinero. Porque en muchas ocasiones hay personas que tienen dinero y es fácil dar, pero no se involucran en nada. Y gloria a Dios, lo hemos dicho en otras ocasiones, recibimos el dinero, gastamos el dinero. Pero Dios no es que está buscando dinero. Dios está buscando corazones rectos. Y esa rectitud de corazón lo lleva a dar de su tiempo,
a dar de sus talentos y los dones que Dios ya le ha dado a usted, a dar de su dinero también, a dar de su tiempo, a dar de todo lo que usted tiene para el Señor, para su obra, para lo que Él le agrada. Aportar a la iglesia local de su dinero, de su tiempo, de su esfuerzo, aportar a las cosas que contribuyen que el Evangelio se proclame, porque esas cosas sí se las va a llevar. Piensen eso. Esas cosas sí se las va a llevar. El dinero que tiene en el banco no se la va a llevar. Si tiene propiedades, no las vamos a llevar. Si tiene lo que sea, no las vamos a llevar. Pero si usted invirtió en el reino de Dios, eso lo va a encontrar en el cielo. Si usted dedicó tiempo para el servicio del Señor, dice la Biblia que Dios vendrá y recompensará a cada uno según sea su obra. Eso sí lo va a encontrar en el reino de los cielos. Pero todo lo material que hay en esta vida no se lo puede llevar. Compartir con el necesitado. Noten lo que dice ahí en Lucas 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque es donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Cómo somos ricos para con Dios? Entregamos nuestras vidas al Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que Él ha dado a nuestras manos, todo el tesoro que ha traído a nosotros por poco o por mucho, lo ponemos a la disposición de la obra del Señor, de los propósitos del Señor, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así somos ricos para el Señor. Y no dice que no hagamos tesoros. No, hagamos tesoros en el cielo. Allá el valor no va a bajar. Allá la economía no va a minimizar el valor que tengamos de los ahorros, de las inversiones. Allá una crisis económica no cambiará lo que hemos guardado en el cielo. No lo cambiará. Y el necio no siembra para lo eterno, sino que solo siembra para lo terrenal. Eso es necedad. Porque todo lo que sembramos para lo terrenal, aquí va a quedar. Vamos a ver la próxima semana en 1 Timoteo, cuando habla que el contentamiento tiene beneficio y la piedad no solamente a esta vida, sino en la vida venidera. Pero la necedad solo piensa en lo terrenal. La codicia y la avaricia solo piensa en lo de aquí. Ahora, hay engaño de la avaricia. El resultado es que nada nos vamos a llevar y somos necios. El antídoto es ser ricos para Dios. Si Dios le ha dado muchas cosas, sea rico para con Dios y no va a vivir como necio. Ahora, nos hacemos preguntas. Reflexionamos en nuestros corazones. ¿Somos codiciosos? ¿Hay avaricia en nuestros corazones? ¿Está siendo sabio o está siendo necio? ¿Dónde está su tesoro? ¿Hace planes sin contar con Dios? Note lo que dice Santiago. Dije que lo íbamos a leer, ahora lo vamos a leer. Santiago, capítulo 4. Santiago está después de Hebreos, casi al final de la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago 4, 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Versículo
13 otra vez. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Tiene planes sin contar con Dios? Eso es necedad. Yo estuve hablando con una persona joven esta semana, y esta persona tenía todos sus planes. Me voy a graduar de la universidad, voy a poner tantos negocios, voy a ganar tanto dinero, cuando tenga mis niños no voy a tener que trabajar porque todo el dinero va a entrar, y esto y lo otro, y mi esposo y esto y lo otro. Y le hicimos la pregunta, ¿y Dios dónde está en todo eso? Todos hacemos planes sin contar con Dios. Esa es necedad. Yo soy culpable de eso. Y me atrevo a decir, y usted también, eso es necedad. Eso es avaricia. Eso es codicia. ¿Tiene toda su vida planeada sin buscar la voluntad de Dios? Eso es necedad. ¿Tiene su confianza en sus bienes materiales y no en Dios? ¿Vive solo para usted mismo? ¿Vive solo para disfrutar de esta vida? Se esmera por mejorar su condición económica, pero no se preocupa por su condición espiritual. Ese es un problema. Se esmera por proveer una condición económica mejor para sus hijos, pero no se preocupa por el alma de sus hijos. Esa es necedad. Esa es necedad. ¿Le gusta exhibir sus compras en las redes sociales? Esa es necedad. ¿Le gusta exhibir sus posesiones para que otros lo vean y digan, wow, yo quiero ser como esta persona? Esa es codicia, esa es avaricia. Y es más, si usted piensa que no lo es, por lo menos está provocando a otros a codiciar, porque está provocando que otros deseen lo que usted tiene. Piensa usted, si solamente tuvieran más, si solamente tuvieran mejor trabajo, si solamente tuviera un mejor salario, si solamente tuviera todas estas cosas, esa clase de pensamiento es la persona que piensa que la vida del hombre consiste en las posesiones o la abundancia de las posesiones que posee. Hermanos, no hay nadie aquí que no sea culpable de alguna de esas cosas. Y por eso Jesús nos advierte, mirad, estad vigilantes y guardaos de toda forma de avaricia. Y el antídoto para la avaricia, la codicia, es de todo lo que el Señor nos ha dado, sea mucho, sea poco, lo ponemos a la disposición de las manos del Señor, de la obra del Señor. Y usamos los recursos que Él nos ha dado para ayudar la obra del Señor, ayudar a aquellos que van a otros lugares a proclamar el Evangelio, a ayudar a los necesitados y a pensar en los demás, no solamente en nosotros. Nos ponemos de pie. Terminamos con una oración. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú eres un Dios eterno. Es un Dios que nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Eres un Dios que nos exhortas y nos reprendes y nos corriges, Señor. Y todos nosotros lidiamos con el dinero, con las cosas materiales, Señor. Y todos nosotros en algún momento hemos caído en la avaricia, en la codicia. Y es claro en tu palabra, Señor, que tú nos mandas a cuidarnos de toda codicia y toda avaricia. Señor, líbranos de pensar de que la vida del hombre consiste en las cosas que tenemos. Cuídanos de no pensar solamente en lo que podemos acumular, lo que podemos alcanzar.
lo que podemos generar, lo que podemos disfrutar. Cuídanos de solamente pensar en eso. Y ayúdanos a pensar, Señor, que todo es tuyo. Y que todo lo recibido viene de tu mano. Y que tú eres el dueño de todo y nosotros no somos dueños de nada. Y que todo lo que has traído en nuestras manos, Señor, lo has traído en nuestras manos, no para acumularlo para nosotros mismos, sino para ser de bendición para otros. Ayúdanos a recordar las palabras del Señor Jesús, que es mejor dar que recibir. Ayúdanos a ser generosos como Cristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Señor, obra en tu pueblo en estos días de celebración, de abundancia, de compras. Permite que seamos sabios en lo que hagamos, en lo que compremos, en la manera como usemos los recursos que has traído a nuestras manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrarte con todos nuestros bienes, Señor. Y que como iglesia podamos honrarte, Señor, con aquello que traes a esta iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.